Continuamos hablando sobre corrupción en los partidos políticos. Hablemos de los límites a los gastos que tienen los partidos y los candidatos. Como ya dijimos previamente, los gastos electorales son cada vez mayores. Una parte muy importante de estos gastos se realiza en publicidad, especialmente en televisión. La tendencia a aumentar los gastos correlaciona lógicamente con la necesidad de aumentar los ingresos. Y el continuo aumento de ingresos exige, finalmente, emprender actividades que desembocan en negocios opacas con grupos de interés y con empresarios y profesionales en las que se venden decisiones públicas a cambio de fondos, condonaciones de deuda y donaciones. En consecuencia, el aumento de gastos sin límite acaba poniendo en manos de los propietarios de grandes fortunas decisiones esenciales sobre políticas públicas. Estados Unidos es el mejor ejemplo de esta situación. Por muchos límites que se pongan a las donaciones, la ausencia de límites a los gastos de campaña arrastra ineludiblemente a buscar lagunas en la ley o a incumplirla y finalmente a dejar la política en manos de los más ricos. La correlación positiva entre costes de campaña y corrupción ha sido demostrada una y otra vez. A más costes, más corrupción. Por ejemplo, Italia ya lleva varios años donde tenía comparativamente el mayor gasto per cápita en campañas de los países occidentales y era el país con mayor corrupción de estos países. En un estudio amplio de 10 países, Heidenheimer demuestra que los costes en campañas correlacionan positivamente con la corrupción en el país correspondiente, si bien el hecho de cómo se produzca esa corrupción ya depende de factores muy variados. Entre ellos destacaríamos el grado de faccionalismo en los partidos o la penetración partidista en la burocracia. También, como anticipamos anteriormente, se puede conseguir controlar gastos electorales externos, pero obviar los costes de las campañas de primarias o por el liderazgo del partido, con lo que, si esas campañas son muy competitivas, ese puede ser el camino novedoso para que la corrupción penetre en el sistema. Por ello, en Canadá, por ejemplo, se han establecido también límites a los gastos en campañas internas. Ese límite ha sido establecido en el 50% del límite establecido para las últimas elecciones generales. En España, para las elecciones a Cortes Generales, el límite de los gastos electorales era el que resultaba de multiplicar el número de habitantes correspondientes por cierta cantidad a la población de derecho de las circunscripciones donde presente sus candidaturas cada partido. No obstante, además de estos límites directos, el monto global de gastos son muy importantes de cara a reducir los gastos de campaña, los límites temporales a la campaña, las prohibiciones de gastos en publicidad audiovisual y los límites al uso de las encuestas electorales. En Brasil, Reino Unido o Francia se prohíbe la compra de publicidad en medios audiovisuales durante la campaña. En Chile se prohíbe que la televisión abierta y en Colombia se prohíbe en las elecciones a congresistas comprar publicidad fuera de la franja horaria establecida legalmente. En España, aparte de lo establecido en la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que prohíbe contratar espacios de publicidad electoral en medios de comunicación públicos, la Ley Orgánica 2/1988 de 3 de mayo, reguladora de la publicidad electoral en emisoras de televisión, donde no podrá contratarse espacios de publicidad electoral en las emisoras de televisión privada objeto de concesión. En algunos países, una forma de saltarse estas disposiciones ha sido la de utilizar la televisión por cable o vía satélite. Con respecto a esta última, es prácticamente imposible desde un país receptor controlar sus emisiones, pero su propia naturaleza internacional es muy extraño que se incorpore en esas televisiones propaganda partidista de un país receptor. Sin embargo, la televisión por cable sí es más controlable y por ello en algunos países se ha incorporado a la normativa la prohibición de contratar espacios electorales en televisión. En España, la Ley Orgánica 14/1995 del 22 de diciembre de publicidad electoral en emisoras de televisión local por ondas terrestres establece la prohibición de contratar espacios de publicidad electoral determinada en el número 1 del artículo único, así como la exigencia del respeto al pluralismo político y a los valores de igualdad en los programas difundidos durante los periodos electorales, establecida en su número 3, que serán igualmente aplicables a los operadores del servicio de telecomunicaciones.
En cuanto a las encuestas, los límites en el uso y los controles técnicos de calidad tienen su razón de ser, no solo en el control de los gastos electorales, sino también en su influencia en el voto. Por ejemplo, mostrar una encuesta que indica que el gobierno es mal valorado o bien valorado en periodo electoral es una forma de propaganda. Los propios datos sobre intención de voto pueden ser utilizados para convencer a los indecisos que suelen apuntarse a la corriente ganadora, efecto vagón de cola. En casos en los que los resultados son reñidos, las encuestas pueden manipularse mediante los márgenes de error, los diferentes tipos de medición, la representatividad de la muestra o el burdo engaño. En suma, lo cierto es que por unas u otras causas en algunos países en las normas electorales se está regulando dos aspectos de las encuestas: la calidad técnica y la fecha límite de divulgación de los resultados de las encuestas. La calidad de las encuestas es regulada, por ejemplo, en Brasil, México o España. En España se establece que entre el día de la convocatoria y el de la celebración de elecciones, las encuestas deben especificar, entre otros aspectos, el texto íntegro de las cuestiones planteadas y el número de personas que no han contestado a cada una de ellas, o las características del sondeo con su sistema de muestreo, tamaño de la muestra, margen de error de la misma, nivel de representatividad, procedimiento de selección de encuestados, en general, fecha de realización del trabajo de campo. La fecha límite de divulgación antes de las elecciones está recogida. Por ejemplo, en México, 8 días, en Perú, 7 o España, 5 días. Hablemos de la financiación pública indirecta y finalista. La financiación pública directa se completa en muchos países con financiación indirecta. Nuevamente se intenta con ello evitar la excesiva dependencia de los partidos y candidatos de los detenedores de medios económicos, incrementando así su independencia, además de reforzar la equidad entre candidaturas. También existe en algunos países financiación finalista, es decir, dirigida a conseguir vías incentivos que los partidos desarrollen algunas actividades o tomen decisiones que se consideran socialmente positivas. La financiación indirecta puede tomar una de las siguientes vías: confección de sobres y papeletas electorales, propaganda y publicidad en medios de comunicación dirigida a promover el voto a las candidaturas, alquiler de locales para la celebración de actos de campaña, remuneraciones o gratificaciones al personal no permanente, transporte y desplazamientos, correspondencia y franqueo, reducciones de impuestos por contribuciones a la campaña, capacitación, campañas de promoción del voto y exoneraciones de impuestos para los bienes de los partidos. En México, por ejemplo, los partidos tienen franquicia postal. Las aportaciones privadas a la campaña tienen una deducción en el impuesto sobre la renta de hasta un 25% y los partidos tienen una serie de privilegios fiscales. Las deducciones en el impuesto de la renta para los donantes o los partidos están recogidas en las normas fiscales de múltiples países como Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal o Suiza. De todas las ayudas indirectas, las más importantes son las relacionadas con la publicidad. En Europa, las ayudas de publicidad audiovisual gratuitas se dan en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Holanda, Noruega, Suecia, Portugal y España. En América Latina, la regla general, con muy pocas excepciones, es la del acceso gratuito a ciertos medios en campaña electoral. Estas ayudas, para acceder de forma gratuita y exclusiva a los medios de comunicación, son fundamentales para evitar la captura de los partidos y gobiernos por parte de grandes empresarios de comunicación. Hoy en día los gastos en publicidad son muy elevados y la posibilidad de obtener descuentos o espacios gratuitos a cambio de regulaciones favorables o decisiones perjudiciales para los competidores es una tentación muy fuerte. La forma de implantar estas ayudas es diversa, pero puede reducirse a 3 grandes tipos. 1. La cesión de franjas gratuitas en medios de comunicación de titularidad pública. 2. La cesión de franjas gratuitas en todos los medios privados, por imposición legal a los propietarios de estos, dado que usan las frecuencias que son de titularidad pública. 3. La compra por parte del Estado de espacios para distribuir entre las fuerzas políticas.
En algún país, como Holanda, el acceso gratuito a medios sobrepasa el periodo electoral, permitiendo una continua comunicación entre partidos y ciudadanía. Por supuesto que la distribución de todas las ayudas indirectas debe superar la prueba de la equidad, para no caer en un uso corrupto de los fondos estatales por favorecer a unos partidarios y perjudicar a otros. La práctica generalidad de los países establecen reglas que regulan el acceso a estas ayudas. La regulación más detallada, como era de prever, es la correspondiente a la distribución de espacios televisivos gratuitos. La regulación establece los tiempos que cada partido puede tener en las franjas correspondientes y en función de qué se realiza tal distribución. Lo normal es optar entre dos posibilidades, o bien se distribuye de forma igual el tiempo, o bien se distribuye en función de los resultados de las últimas elecciones equivalentes. Así, en España, para las elecciones al Congreso y Senado, se establece que la distribución de tiempo gratuito en los medios públicos se hará conforme al siguiente baremo: 10 minutos para los partidarios, federaciones y coaliciones que no concurrieron o no obtuvieron representación en las anteriores elecciones. 15 minutos para los que se presentaron y obtuvieron representación, pero no obtuvieron más del 5% del voto válido en territorio nacional. 30 minutos para los que obtuvieron representación y alcanzaron entre el 5 y el 20% del total de votos. Y 45 minutos para los que obtuvieron al menos el 20%. En las elecciones municipales, para poder acceder a las franjas gratuitas, es preciso haber presentado candidaturas en municipios que comprendan al menos un 50% de la población de derecho de las circunscripciones incluida en el ámbito de decisión. Además de entre los medios estatales, los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones que concurran a elecciones municipales tendrán derecho durante la campaña electoral a espacios gratuitos de propaganda en las emisoras de titularidad municipal de aquellas circunscripciones donde presenten candidaturas. Los criterios aplicables de distribución y emisión son los establecidos en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio de régimen electoral general, que antes hemos explicado. Estas emisoras no distribuirán espacios gratuitos de propaganda electoral en elecciones distintas a las municipales. Finalmente, existen fondos públicos de naturaleza finalista. Estos, adecuadamente aplicados, pueden ayudar a reducir la corrupción política y vigorizar la democracia. Así pueden incentivar la igualdad de género, el acceso de los jóvenes a cargos de responsabilidad, la descentralización o democratización interna en la toma de decisiones. Como novedad, la Unión Europea estableció normas para financiar a los partidos europeos mediante regulaciones del Parlamento y del Consejo, de forma finalista, pues para acceder a los fondos, los partidos receptores deben contribuir a los fines de la Unión.